Lo primero, ¿cierto? Comentarles, hola Evelyn, comentarles que me imagino, ¿cierto? Que se dieron cuenta que nos cambiaron la hora, que del día jueves pasamos para el día miércoles. Por un lado, yo encuentro que mejor, ¿cierto? Porque así no estamos tan tarde como estábamos el día jueves, y así están más fresquitos. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo creo que fue mejor para todos. Así que a mí cuando me pidieron ver la posibilidad de cambiar la hora, yo dije que ningún problema, si ustedes podían, fantástico, así que qué bueno que se logró y qué bueno que se pudo hacer. Además, ¿cierto? Solamente como comentario, si hubiéramos seguido el día jueves en la tarde, nosotros no hubiéramos tenido esta clase porque se supone que esta semana las clases son hasta el jueves en la mañana. Así que quedaron con clases en esta semana igual. Así que no se escaparon de mí. Lo importante es que podemos avanzar, ¿ya? En todo caso, lo que todavía estamos viendo es la primera parte, ¿cierto? Lo que corresponde a lo que dice en relación con las estadísticas descriptivas, ¿cierto? Del tema de, que como su palabra lo dice, está describiendo algo. Y la primera prueba que ya se tuvo, ¿cierto? Que ustedes la realizaron, la verdad que a todos los grupos les fue muy bien, salvo uno, que, ¿cierto? Se equivocó en la primera pregunta. Y la verdad es que la primera... ¿Perdón? ¿Al mediodía? ¿Dijeron que era al mediodía no? No, voy a... Trabajo hasta las 2. La primera pregunta, yo me imagino que todos se dieron cuenta, ¿cierto? Inclusive hasta la siguiente la podemos ver, era la misma que está en el PPT, ¿cierto? O sea, bueno, los que la hicieron a cabalidad, ¿cierto? Tranquilamente, fantástico, pero la mayoría lo más probable es que se dieron cuenta de eso, que era la misma pregunta, entonces por lo tanto la respuesta ya estaba. Ahora, independiente de eso, ¿cierto? Que fue como una forma así de ayudarlos, lo que a mí me interesa es que a ustedes les quede claro cuándo tienen que utilizar un tipo de cuadro, ¿cierto? Cómo yo voy de una manera bien concreta a organizar mis números y cuándo tengo que realizar otro tipo de análisis y por lo tanto tengo que aplicar fórmulas, que de repente las formulitas son un poquito complejas. Así que por lo tanto, ¿cierto? Eso es lo que más me interesa, que ustedes tengan capacidad de memoria, retención de un par de días y después se nos olvida de la fórmula. Lo importante es entender por qué yo tengo que organizar los datos de una manera y por qué en otra parte se organiza a lo mejor esos mismos datos de otra manera para sacar los resultados. ¿Ok? Y lo otro es que por lo general lo que es la estadística descriptiva, ¿cierto? Como la palabra lo dice, describe, lo que nos interesa a nosotros son sacar resultados de los datos como están acumulados. Y hay una medida de la tendencia central, ¿cierto? Que son los típicos que nosotros utilizamos, más bien, ¿cierto? Uno utilizado universalmente, que es el promedio, pero también ahora ya sabemos que existe la media y la mediana. No, la mediana y la moda, ¿cierto? Que la media es lo mismo que el promedio. ¿Ok? Por lo tanto, eso también es importante saber por qué vamos a utilizar un instrumento y por qué tenemos que utilizar otro instrumento, ¿cierto? Más que saber utilizarlo, porque por último, si ustedes se dieron cuenta, que también yo lo permití, no hay ningún problema, porque de partida esa herramienta ya existe. Yo puedo, ¿cierto? Resolver los problemas utilizando Excel, que es una herramienta que me permite rápidamente sacar los datos estadísticos como la mediana, la media y la moda, y listo, ¿cierto? Y saco los números. Pero independiente de poder saber sacar los números, que ya es bueno, lo que interesa es lo que está detrás de esos números, ¿ok? ¿Qué significa que la mediana sea tanto, que la moda sea tanto y que el promedio sea tanto? Esa es la gracia. Además, ¿cierto? Solo sabemos que existen otros instrumentos estadísticos básicos de la estadística descriptiva, que también, por ejemplo, están los porcentajes, ¿cierto? Que yo también puedo tener de alguna manera un análisis que puede ir creciendo, incrementando los datos que yo tengo de tal manera que la información que me entregan sea mucho mayor y yo pueda tomar decisiones. Entonces no se olviden nunca de esa parte. Entonces, lo que tenemos que ver hoy día es un poquitito resumen
dado que hubo este cambio de clase, que a lo mejor algunos se perdieron, que pensaban que el día jueves, no, el día miércoles, me hicimos distinta hora, vamos a hacer un resumen de lo fundamental, que son las tendencias de la medida central. En la próxima clase vamos a ver el tema de los gráficos, que también aportan, ¿cierto? Yo siempre les comentaba que una cosa es encontrar los datos, ¿cierto? O sea, si partimos del origen, y yo tengo que hacer una investigación o tengo que hacer un análisis de alguna variable, yo tengo que partir dónde están esos datos. ¿Cierto? Están dentro de la misma empresa, en qué departamento están, ¿cierto? ¿Quién los guardó, cuáles son las condiciones ¿cierto? de ese almacenamiento de datos, si son los correctos, si son los reales, si son los que realmente fueron en el tiempo, en el momento preciso, de tal manera que la información que yo obtengo, ¿cierto? Sea la adecuada. Ahí yo tengo los datos. Ahora, ¿cómo yo ordeno los datos, ¿cierto? Que encontré o que investigué, o que yo mismo, ¿cierto? Confeccioné, porque yo puedo haber hecho mis tablitas ahora, los tengo que primero almacenar, ¿cierto? Ahí está Excel, que me permite almacenar los datos. Después, una vez que los tengo almacenados, tengo que ver cómo lo voy a representar, ¿cierto? En base a qué cuadro, porque puede ser muchos números y los números, ¿cierto? Me pueden llenar pantalla y pantallas de Excel y no me dicen nada. Entonces yo los tengo que organizar, ¿cierto? De alguna manera, los tengo que distribuir. Y ahí está, ¿no es cierto? Si yo realizo un cuadro con la variable X, que es la que a mí me interesa analizar, que puede ser cualquiera, ¿cierto? Las ventas, la producción, la rentabilidad, número de trabajadores, número de horas extras, remuneraciones personal, ventas por vendedores, cualquier tema X variable. Eso yo lo tengo que ordenar de una manera, y esa manera tiene que ser la más adecuada para mi análisis, ¿cierto? Y una vez que yo tengo analizada mi cuadro, lo puedo modificar si yo quiero para representar las variables, ¿cierto? En el orden que yo lo necesite, pero que yo lo necesite. Y una vez que yo tengo ese orden ya representado y tengo los datos almacenados, le aplico funciones, en este caso estadísticas, pero de las estadísticas descriptivas, que me van a permitir sacar el promedio, la mediana, la moda, le puedo aplicar un par de porcentajes, ¿cierto? Para armonizarlo un poquito más, sumatoria, la parte matemática, y voy sacando mucho más información y ya lo tengo más ordenado. Y una vez que lo tengo ordenadito, puedo aplicar un gráfico. ¿Ok? Esa es la idea, más o menos es la secuencia, y eso es lo que nosotros siempre vamos a utilizar en nuestra vida profesional. Esa es la metodología. No hay nada más que inventar, ¿cierto? ¿Para qué vamos a inventar la pólvora si ya está inventada, o la rueda si ya alguien la inventó antes? La idea es tratar de utilizar bien la rueda y la pólvora. Entonces, si ya que tenemos Excel, es una herramienta que me permite a mí utilizar ciertas funciones que de otra manera me podrían ser un poquito complejas, yo simplemente lo aplico, saco los resultados, aplico la función, saco el número, el resultado, pero yo tengo que entender qué es ese resultado que me arrojó esa herramienta que yo estoy aplicando, porque si no sé entender el número, estoy mal. Porque una cosa es utilizar la calculadora, el computador, Excel y sacar un número, pero y después me dicen, ya, pero ¿qué significa ese número? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hasta aquí no llegamos? ¿Seguimos más adelante? Ahí está la historia. Y para eso, ¿cierto? La idea es que siempre yo les comento que es bueno que ustedes se reúnan como grupo, conversen, presentarle alguna situación, plantearle algunos números en particular y que me lo describan. ¿Qué está pasando con esos números? ¿Qué pasa con esas ventas? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué es lo que harían a futuro? Porque en eso se van a mover ustedes, ¿ya? Porque por último van a tener un grupo de personas que le van a hacer esos análisis, le van a hacer los cuadros, le van a hacer los gráficos y le van a decir, aquí está. Y ahí uno tiene que tomar decisiones, ¿ok? Entonces esa es la gracia de lo que nosotros hasta el momento estamos viendo. Entonces, en términos generales, lo que correspondía hoy día, o sea, lo que corresponde hoy día, es volver a ver el tema de cómo yo tabulo, ¿cierto?, los datos que tengo de un análisis o de una investigación que puedo estar realizando, a través de una herramienta que se llama, y que me permite, ¿cierto?, el poder usarla, que es Excel. Obviamente que aquí lo puede hacer en un cuaderno, en una hojita, en nuestro programa, no hay ningún drama, ¿cierto? Lo importante es que se sepa que lo puedo utilizar. Entonces, lo que nos compete ahora es, en definitiva, recordarles, ¿cierto?, lo que hemos visto con respecto a las tendencias centrales. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque son importantes, porque son datos que yo los puedo ordenar de una manera en particular, y esa manera en particular me va a permitir encontrar esos números de una manera muy sencilla, o tengo que aplicar fórmulas que son un poquito complejas, ¿cierto? Que ustedes ya la vieron ahí, que cuando teníamos un rango,
obteníamos, ¿cierto? En vez de una variable X, yo tengo una amplitud, ¿cierto? Entre las distintas variables. Y por lo tanto tengo que hacer ahí un acomodo para poder aplicar las fórmulas correspondientes, y más encima las fórmulas después ya se complicaron bastante, ya no son tan simples como cuando tengo datos individuales. Entonces, lo primero que les quiero recordar, voy a compartir pantalla, me voy a ir aquí a la la clase pasada, que de repente como que lo vimos así como muy rápido, por eso lo quiero centralizar, es que cuando yo tengo datos que de alguna manera se van repitiendo, ¿cierto? Por ejemplo, las notas de ustedes mismos, por ejemplo, las notas de cualquier asignatura, y supongamos que sean 5 notas, ¿ya? Y tienen un 5, un 6, un 7, un 7 y un 7. Entonces, las notas se repiten perfectamente bien, pueden tener 3, 7 o 3, 5 y 2, 7. Por lo tanto, no necesariamente esos datos significan que son todos diferentes, ¿cierto? Hay que tener un 5, un 5, 1, un 5, 4, bueno, puede pasar un 6, un 6, 2, ¿cierto? Tiene todas las notas diferentes. Pero lo más probable es que tengan notas que se repiten. Bueno, lo mismo pasa en muchas otras variables que uno puede analizar, como por ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo que ya lo vimos, que era la estatura de un curso de un niño de, no sé, tercero o cuarto básico, ¿ok? Donde ahí me está mostrando cuál es la estatura, ¿cierto? Y esa es la variable X sería la estatura de los niños, y la cantidad de veces que esa estatura se repite en los chicos. Por ejemplo, el que mide 1,20 m, hay uno solo. Se ganó la lotería, se toma uno solo. Pero los que miden 1,22 m, por ejemplo también, ¿cierto? Acá está el 1,22 m, son 4. Y así voy, esto voy anotando la cantidad. Pero acuérdense que esto nace de otra tabla donde estaban porque en total son 30 alumnos, ahí están los 30. Y cada uno tenía su estatura. Entonces, para no copiar los 30 cada vez que yo quiero hacer un análisis, ¿cierto? Porque tengo que copiar 30 veces, 30 veces, 30 veces, mejor los concentro, ¿cierto? Lo voy diciendo, bueno, aquí hay varios que se repiten algunas veces con la estatura. Lo mismo puede pasar con las notas, ¿no es cierto? Lo mismo si estamos analizando el peso de un grupo familiar o el peso de un grupo de una región o de una ciudad, bajemos un poquito del barrio, de un condominio, como quieran. Lo puedo ir poniendo todo. Si son 50 personas, tengo que poner los 50 pesos, las 50 cientos de estatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, yo ordeno un poquito el cuadro de una manera diferente y los voy colocando de tal manera que yo voy acumulando los valores iguales. Y eso se llama frecuencia, ¿cierto? La frecuencia que se repite una variable. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, tengo 30 personas que voy a medir, en este caso 30 niños, y pongo los 30 niños, 1, 2, 3, hasta 30, la frecuencia de cada uno de ellos es 1, ¿cierto? Si son 30 alumnos, y pongo los 30, y le voy colocando cada uno con su estatura, lo que se repite en ese punto en particular es 1. No sé si me entendieron eso, porque eso es sumamente importante. ¿Alguna pregunta hasta el momento con el tema de las frecuencias? Como les digo, si yo pongo mis 30 X, suponiendo que sean 30 niños que medí, ¿cierto? O las 30 notas de un grupo cualquiera, y pongo todas las notas, cada nota tiene un peso de 1, ¿cierto? Porque son 30 cada uno, 1, 1, 1, sumo los 30, me da 30. Los 31 me van a dar 30. Pero si yo empiezo a acumular la cantidad, ¿cierto?, de datos X correspondiente a una variable cualquiera, que se repiten, ahí la frecuencia ya no es 1, ¿cierto? Puede ser 2, 3, 5, 20, depende de la cantidad de veces que ocurra ese mismo evento, ¿cierto? Ese mismo suceso. Es decir, yo medí de los 30 alumnos, 4 midieron 1,22. ¿Será coincidencia? No, da lo mismo, cada uno midió 1,22. ¿Y qué es lo que hice yo para evitarme poner 1,22, 1,22, 1,22, 1,22? Puse solamente una sola vez 1,22 y lo puse que se repite 4 veces. Esa es la frecuencia. Y por eso es que es sumamente importante entender si yo lo hago con 1, 1, 1 o lo acumulo y tengo frecuencia. ¿Por qué?
Porque cuando yo aplico, ¿cierto?, el promedio, la mediana y la moda, tengo que tener cuidado con eso, porque me puedo equivocar, ¿cierto? Porque puedo suponer que la frecuencia es una, y no es una, porque aquí la frecuencia es una, después 4, 4, 2, 1, 2, 3, 3, 3, ¿entiendes? Va cambiando la frecuencia de la cantidad de veces que se repite el número. Entonces yo tengo que ver si están almacenados de una manera individual o agrupados, o acumulados, como lo quieran, ¿cierto?, lo queramos llamar. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque no se olviden que lo que nosotros hacemos es aplicarle después a esto que tengo una cantidad de datos, ¿cierto?, que son números, que no me dicen mucho, porque en definitiva lo que uno tiene, ¿cierto?, antes de hacer el análisis, yo tengo solamente estas dos columnas, la que hice relación con la variable X y la que hice relación con las veces que se repite cada una de esas variables, ¿cierto? O sea, la frecuencia simple. Y después yo empiezo a llenar mi cuadro. ¿Y por qué lo lleno? ¿Cierto? O por qué, mejor dicho, empiezo, ¿cierto?, a utilizar otros datos y voy agregando columnas. Es porque esas columnas que yo voy a agregar me van a permitir desarrollar rápidamente la respuesta de lo que yo necesito. El promedio, la mediana y la moda. Por eso lo estoy diciendo, ¿cierto? No porque sea simpático poner ya, voy a poner esto, no, es porque lo necesito para poder calcular los datos que yo requiero. ¿Ok? ¿Y cuál es la columna que sigue? De una manera muy sencilla, voy a borrar esto porque están muy mal las líneas, ¿cierto? Aquí yo tengo una columna, aquí se supone que yo tengo otra columna, y esas son las dos columnas que existen, pero después yo le aplico, le agrego una tercera columna, ¿cierto?, que tiene que llegar hasta el final, esa es la idea. ¿Ok? Y la tercera columna, ¿qué es lo que hace? Me choca la raya. Lo que hace primero es acumular la frecuencia, por eso es que una F mayúscula, ¿cierto? Para diferenciarla del F minúscula, que es la frecuencia individual. La F mayúscula es de la acumulada. Y empiezo a acumular la frecuencia, ¿cierto? Si el primer número o el primer X se repitió una vez, bueno, el comienzo es 1. Pero después el otro se sumó 4, y van 5, más 4, 9, y así voy acumulando, hasta que al final de la acumulación voy a llegar al total de X que tenga. Si son 30X, tengo que llegar a 30. Y en el caso de la frecuencia simple, si yo empiezo a sumar, ¿cierto? Por eso es que está en una celda, me quedo medio chueca una cosa, en una celda distinta, y también me tiene que dar 30, por lo tanto estos números tienen que coincidir, ¿cierto? Si no coincide, estamos mal. Son detalles muy sencillos, pero son esenciales para darme cuenta si estoy bien. Porque si yo estoy haciendo un análisis, ese análisis le interesa al dueño de la empresa, a los inversionistas, yo estoy presentando un proyecto y quiero presentar bien los datos, tengo que manejar, yo principalmente, el que estoy realizando el análisis, mejor que nadie los datos, porque si yo no manejo los datos y tengo errores, olvídense, ¿cierto?, que ya el proyecto que sea fabuloso, no me lo van a considerar. ¿Por qué? Porque está errado. Entonces, la primera columna que yo le voy agregando, porque necesito, ¿cierto?, para desarrollar el ejercicio, la frecuencia acumulada. Y después agrego una cuarta columna, pero que me quede más derechito, qué bueno que me quede derecho, que es X, ¿cierto?, el valor X, que es la primera columna, multiplicada por la segunda columna. 1,20 por 1, 1,20, y así voy. ¿Y qué es lo que hago al final también? Sumo, ¿cierto? Y por lo tanto, esta es, en otras palabras, viene a ser la sumatoria de los X por F, ¿cierto? Esa significa eso. Y por otro lado, también podría, ¿cierto?, no me lo piden, pero también lo podría hacer, acumular en porcentaje una nueva columna y voy acumulando. ¿De dónde salió el 1.36? El 1, ¿cierto?, que es esta. 1. Y está aquí también, 1. De 30, si yo divido 1 dividido por 30, me da 3.33. ¿Ok? Después, como se va acumulando, el 5 dividido por 30 me da 0,10, o sea, 16, porque me da 0,16, pero lo multiplico por 100 y me da 16. Y así voy acumulando hasta, por ejemplo, aquí llegamos solamente a este valor, lo seguimos para abajo, o por lo menos yo no seguí, porque uno siempre busca dónde está el 50%, ¿cierto? Porque ese dato
es para ver visualmente el gráfico rápidamente y entender la respuesta, ¿no? Hasta ahí no me llego, si quiero lo completo, yo obviamente que al final tengo que llegar al 100% porque la sumatoria de todo, ¿cierto? Me tiene que llegar al 100%, si no estoy mal. Si me da 99 o 101, me equivoqué. Entonces, eso es fundamental para saber yo cómo ordeno una tabla, ¿ok? Si yo la tabla la ordeno, porque es una tabla simple, ¿cierto? Como por ejemplo 4 notas. Cada nota son diferentes, por lo tanto pesan 1, ¿cierto? Tengo un 5, un 5, 5, un 6 y un 7, listo. Cada una sola vez, no se repitió 2 veces, y por lo tanto muy sencilla. Pero igual la puedo ordenar de menor a mayor, ¿cierto? No subí que es importante ordenar los números de menor a mayor para calcular la mediana, de acuerdo al principio que se dijo también. Entonces lo ordeno el 5, después el 5, 5, el 6 y el 7. ¿Cuántas veces se repitió cada uno? 1, 1, 1, 1. Como son 4, 1, lo sumo, me da 4. ¿Cuántas notas tengo? 4. Está bien, ¿me entiendes? Y después voy acumulando. Tengo un 5, después tengo un 5, 5, llevan 2 notas, después tengo un 6, 3 notas, un 7, 4 notas. 4 igual a 4, listo. Estoy bien con el n. ¿Se dan cuenta? Algo sencillo. Eso es cuando la frecuencia es 1. Pero cuando la frecuencia es más que 1, ¿cierto? Yo tengo que tener ojo porque la forma de calcular el promedio, la mediana y la moda es un poquito diferente, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Y eso es lo que me interesa recordarles en esta oportunidad. Yo sé, ¿cierto? Que la mayoría, o sea, perdón, todos los grupos salvo uno, se sacaron un 7 en la prueba. Y por lo tanto eso habla bien. Pero también, ¿no es cierto? Entiendo que de alguna manera hubo ahí un detallito con la primera pregunta, que era la más compleja, y que por lo tanto, ¿cierto? Lo pudieron hacer fácilmente. Pero la idea es recordarle este tema. Entonces, cuando yo ya tengo este cuadro ya desarrollado con 1, 2, 3, 4, 5 columnas, si tú no sabías que a mí me echan solamente 2 columnas, la X y la F minúscula. Después le agrego la tercera columna, que es la F mayúscula, la cuarta columna, que es la X chica, o sea, la X, la variable X por el F chico, y después lo voy acumulando. ¿Ok? De ahí saco los porcentajes. Con esos datos yo automáticamente no tengo para qué hacer nada más, yo puedo sacar inmediatamente los 3 datos que me pueden pedir de la tendencia central. El promedio, la mediana y la moda. ¿Cierto? El promedio, espero que se acuerden. ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién me lo puede comentar? Ya que están bastante en la sala. Chicas, chicos. Están empezando la tarde, así que tienen que estar ahí todos despiertos. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo se sacaba el promedio? Ya, no me dejen más. ¿Se acuerdan? Tan. Profe, se suma todos los datos y se divide por el total de datos. Ok, está bien. Ignacio, yo te entiendo porque lo que hiciste es justamente le iba como ayudar. ¿Cierto? Cuando yo quiero sacar el promedio, por ejemplo, de esta tabla, o de cualquier tabla, aunque la frecuencia sea 1, da lo mismo, ¿cierto? Frecuencia 1 o varias frecuencias, 1, 2, 3, 4, lo que tengo que hacer es sacar la sumatoria, y por eso que está destacado en rojito, ¿cierto? De los XF. O sea, yo siempre tengo que encontrar ese valor. Es bueno tenerlo, ¿cierto? En la sumatoria, pero que me quede bien, de los X por F, por la F minúscula, ¿cierto? Ahí ya me quedo más o menos bonito. Ya. Y el otro dato es el N. El N son las X totales que tengo, ¿cierto? Esto es igual a N. Y este valor también está aquí. Entonces, bien que se tiene que repetir. Por lo tanto, la N la puedo sacar, tener 2 veces para estar más claro que cuál es la N. ¿Ok? De esta tabla, si tal como está, tengo 2 columnas, agregué 3 más, solamente por mirarla, saco y tengo que aplicar X, sumatoria, saco N, saco la sumatoria de lo que F, listo. Y puedo sacar el promedio. Pero ¿qué es lo que hago con la sumatoria y qué es lo que hago con el N? ¿Los multiplico, los divido, los resto? ¿Cómo se saca? Se divide, profe. ¿Qué cosa divido? La suma de XF dividido por N, por Perfecto. los 30. Perfecto. Muy bien. Gracias. Profe,
La media es lo mismo que promedio, ¿cierto? Sí, la media es lo Ya. mismo que promedio, ¿ya? Ok, entonces, vale, gracias por tu aporte, ¿no? Justamente eso es, ¿cierto? Acá tenemos que, bueno, en realidad no lo voy a hacer así mejor, más fácil. Acá, dibujando. ¿Cierto? El promedio, que obviamente sabemos que por lo general se dibuja así, ¿cierto? Con una rayita arriba, la variable cualquiera, es igual, bueno, aquí yo lo voy a poner, ¿cierto?, en la sumatoria, de ya sabemos que es de x por f, el postito está medio, x por f, dividido por n, ¿cierto? Es como el cabro chico, igual que la letra de cabro chico. Bueno, ¿qué significa eso? 37.6, ¿cierto? Porque esa es la sumatoria. 37.6 lo dividido por 30. Y eso da 1.25.3, ¿cierto? El promedio entonces da, bueno, uno puede ponerlo, ¿cierto? Ustedes saben que depende de los datos, pero si yo pongo, por ejemplo, 1.25, solamente ese valor, y hago todos los cálculos, todo el análisis, ¿cierto? Perfecto. Pero resulta que en realidad el número es 1.25.3.3.3.3, ¿no es cierto? Aquí la manera acá, el periódico. Bueno, ustedes saben que también en alguna asignatura uno siempre pregunta, profe, ¿cuántas décimas va a ocupar? ¿Cierto? Porque depende de la cantidad de décimas, el resultado de una fórmula puede ser muy diferente a si yo ocupo todas las décimas. Y eso también se aplica aquí, en la estadística siempre es así. Entonces, cuando me aparezcan ciertos números así con décimas, 9 décimas, 12 décimas, depende de la calculadora que tenga, lo importante, lo ideal es poder utilizar todas las décimas, porque si yo le pongo 1.25 y realizo ese cálculo con ese valor, los resultados que me pidan el promedio, ¿cierto? Y por lo tanto yo pongo el promedio y aplico otra fórmula y saco otro resultado, pueden diferir de tal manera que, por ejemplo, en un dato de contabilidad, por ejemplo, puede decir, ¿no es cierto?, que el saldo de caja es 1.000.000 o 1.100.000, ¿cierto? Si estamos hablando de números más o menos grandecitos multiplicados por eso, y resulta que entre 1.000.000 y 1.100.000 hay harta diferencia, ¿cierto? Que ahí el balance va a quedar descuadrado. Entonces uno se va a volver chato buscando dónde está, dónde está el descuadre, cuando simplemente era la multiplicación de algo, la división de algo que yo utilicé en promedio que no correspondía porque lo acorté, lo simplifiqué y tendría que haber aplicado un número completo. Eso también es sumamente importante. Ahora, cuando nosotros tengamos que aplicar fórmulas en las cuales, ¿cierto?, aparecen números decimales, yo siempre le aconsejo, dado que nosotros estamos utilizando o Excel o una calculadora y que la calculadora tiene memoria, ¿cierto?, que ahí yo guardo un numerito largo, mejor utilizar todos los números. ¿Ok? Porque cuando uno utiliza todos los números, en algunos ejercicios da 100 cerrados, y cuando yo lo acorto, me puede dar 99. Y 99 no es lo mismo que 100. Esto es matemáticamente, no hay por dónde meter. Lo mismo va a ocurrir aquí, ¿ya? Así que ojo también con eso. Utilicen todos los decimales, aunque alguien me puede poner, ¿cierto?, porque yo mismo lo pongo 1.25.3, pero aquí en el papel o en la hojita, pero, ¿cierto?, en la fórmula utilizo todos los decimales, ¿ya? Eso también que es importante. Entonces, si ustedes se fijan, volviendo al ejercicio, simplemente nosotros por ver el cuadro sabemos inmediatamente cómo yo saco el promedio, ¿cierto? La sumatoria de los x f dividido por n. ¿De dónde salen esos datos? Del mismo cuadrito que yo ya realicé y ya lo apliqué. Y no tengo, inclusive, ¿cierto?, de repente sale el número, por ejemplo, en la prueba, ¿cierto?, en algún ejercicio dice 70 dividido por 10. No tengo ni usar calculadora, o sea, tiro que un 7, ¿cierto? Porque son 70 dividido por 10, o sea, ¿para qué hay que ocupar calculadora? Y por lo tanto, es súper fácil, ¿cierto?, saber hasta el resultado. Ese sería el promedio. Ahora, ¿cierto?, no se olviden que la característica, y eso es lo fundamental, también que se recuerden, que es bueno saber cómo se calcula el promedio, o sea, porque si ustedes, bueno, ustedes son expertos en calcular el promedio, pero siento que uno, por lo general, ¿qué es lo que hace? Si yo tengo 5 notas, sumo las 5 notas, las divido por 5. Y no me complico, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Es que cada nota, cada X, tiene un valor de 1, ¿cierto? Porque tengo
un 5, otro 5, un 7, un 6. 5, 5, 7, 6, 1, 1, 1. O sea, cada frecuencia es una. Pero yo también la puedo acumular. Tengo 2, 5, por lo tanto es 10. ¿Cierto? Y ahí ya cambia un poquito el esquema. Pero es lo mismo, ¿cierto? Porque 5 más 5 es 10, o poner un 10, al final el resultado de la sumatoria igual me da lo mismo, lo divido por n y saco el resultado. En este caso, ¿cierto? Lo voy a insistir, aquí yo tengo datos que se repiten, y por lo tanto la frecuencia es distinta de 1. Entonces tengo que tener cuidado para calcular qué cosa. El promedio, la mediana y la moda. ¿Ok? Yo saqué automáticamente aquí el promedio, y no hay ningún drama. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedo sacar inmediatamente solamente por ver el cuadro? Y queda así. ¿Se acuerdan? Que nos queda la mediana y la moda. La moda, el que más se repite. Perfecto. ¿Cierto? Yo solamente por ver esta columna sé inmediatamente cuál es la moda. Y en este caso, ¿cierto? Es 1,21, porque son 4, 4 y 4. Esto ya lo dijimos, pero es bueno recordarlo. Por lo tanto, 1,21, 1,22 y 1,28. Listo. ¿Se dan cuenta? Viendo solamente el cuadro, no hice ninguna cuestión más. Ahora, para sacar la mediana, podría ser un poquitito más complicado, pero la ¿Profe? mediana, sí. Tengo una duda, pero ahí el que más se repite es el 3 o no? Está 4 veces. ¿Cuál es? Disculpa. El 3 en la simple FI. No, porque no es la cantidad de veces que se repite cada frecuencia, sino que es lo que más se repite dentro de un número particular. O sea, la cantidad de veces que más sale una persona que me dio tanto. Por ejemplo, 121, ya. claro, por ejemplo, supongamos que el 1,21 m hubiesen sido 5. Ya, supongamos. Y esto, por ejemplo, el de atrás 3. O sea, el que sigue para allá 3. Ya. Aquí, el que más se repitió, aunque sea una sola vez, es 5. 5 veces se repitió el 1,21. Ya, Y sí, por eso es la moda. ahora entiendo. ¿Ya? En este caso, los que se repitieron más son más que uno, porque está el 1,21, el 1,22 y el 1,28. ¿Ya? Ya, Esa profe. es la cantidad de veces que más se repitieron. Ya sea inmediatamente en la moda. Ya, eso también, cuidado, Ya. ojo con eso. Y lo otro, como le digo, la mediana se tiene que entender cuál es la idea de la mediana, ¿cierto? Y por qué se calcula de esa manera. Porque lo puedo decir, yo pongo ciertos números, datos, en Excel le pongo mediana, igual mediana y me saca el valor. Pero yo tengo que entender qué es lo que está, ¿cierto? Ese valor que se me puso ahí, porque yo metí un clic y salió, ¿qué significa esa mediana, ¿cierto? Ese número? Eso es lo que más me interesa, que obviamente que es bueno calcular también la mediana. Pero en definitiva, ¿cierto? La diferencia entre el promedio y la mediana, bueno, la moda es fácil porque es la que más se repite, ¿cierto? Y por eso es que todo el mundo dice está la moda, porque toda la gente usa la misma ropa, por ejemplo, por eso que se dice que está la moda. Pero entre la mediana y el promedio, entre la mediana y el promedio, ¿cierto? Sabemos que hay una diferencia. La diferencia fundamental, y espero que se acuerden, es que el promedio o la media, ¿cierto? Está afectada por los extremos. ¿Se acuerdan de eso? Por los extremos. Entonces yo me puedo sacar un 1 y me puedo sacar un 7. La sumatoria me da 8, lo digo por 2 me da un 4. Y por lo tanto aprobé el curso. Pero, ¿cierto? Si uno se va a un análisis, será, ¿cierto? Realmente un alumno que se reprobó con un 1 y después se sacó, ¿cierto? Se esforzó y aprobó, y la única prueba que le fue bien y se aprobó el curso. A lo mejor no es justo para, ¿cierto? El que se sacó 8,9 y 8,9. Fue parejito, no aprobó, pero, ¿cierto? Reprobó con un 8,9 y el otro con un 4, pero con un extremo porque, no sé, algo hizo la última prueba que le fue tan bien. Entonces, de repente, ¿cierto? El que se incluya los extremos en algunas variables, ¿cierto? No es bueno aplicarlas. Pero, por ejemplo, y eso también lo comentaba, cuando yo quiero analizar las ventas, ¿cierto? De los distintos vendedores que conforman un departamento de ventas de una empresa, o si yo tengo ciertos trabajadores que los hago trabajar, bueno, trabajadores que trabajan, son medio raros, operarios que fabriquen algo. Y por lo tanto, ¿cierto? Fabrican 20 sillitas, el otro 25, 21, ¿cierto? Ahí voy viendo. Sí conviene y sí es necesario que se intervengan los extremos, porque yo necesito, ¿cierto? Que dentro del número aparezcan los que más hacen con los que menos hacen, y también, ¿cierto? Compararlos y llegar a un promedio.
Y ese promedio incluye los extremos, porque siempre hay extremos en ese tipo de actividades. Y por lo tanto es un buen parámetro, ¿cierto? No la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana lo que dice es que el número que encontré está, se supone, ¿cierto? Debería ser matemático, en el 50%. 50%. ¿Qué significa eso? Que hay del 51 al 100, ¿cierto? Hacia arriba. Y del 49 al 0 hacia abajo. O sea, está como en la mitad. Entonces, por ejemplo, y ahí es el ejemplo que les colocaba yo, que es como fácil de entender. Cuando analizamos el promedio de la renta de una empresa, o el promedio, ¿cierto?, de la renta, de las remuneraciones, me refiero, de todos los trabajadores de Chile que están en la AFP, porque son los que se pueden, ¿cierto?, evaluar. Supongamos 10 millones de trabajadores, para ponerle un número ya más concreto, 10 millones. Y el promedio, ¿cierto?, me dice que son 700.000 pesos. Ya, buen promedio, 700.000 pesos. Hasta uno mismo diría, mira, nos ganan más los chilenos, 700.000 pesos. Oye, fantástico, ¿cierto? Hay algunos que dirían, me gustaría ganar eso. Ese es el promedio, pero ese promedio, ¿cierto?, obviamente que está afectado por personas que ganan 15, 20, 30 millones y algunos que ganarán 300, 250, ¿cierto? Ahí, no sé, bueno, no pueden ganar tampoco, pero supongamos. Y por eso es que se ve afectado por el promedio. Pero, si yo le aplico la mediana y llego, ¿cierto?, de los 570, ya baja, por ejemplo, a 420.000, ahí cambia la historia, ¿cierto? Que lo que me está diciendo, en otras palabras, es que en Chile el 50%, o sea, en otras palabras, si son 10 millones, estamos hablando casi de 5, o sea, 5 millones, que es el 50%, gana menos de 420. Y ahí ya la historia cambia un poquitito, ¿cierto? Y por lo tanto, para ese tipo de variables, sí es importante aplicar más que el promedio que está afectado por los extremos, mejor aplicar la mediana. Entonces, ahí está un análisis bastante más preciso. Y en base a ese análisis, yo puedo tomar buenas decisiones. No se olviden que esa es la idea, ¿cierto? Más que yo ser experto, voy a aplicar la mediana, la moda, el promedio, y ahí me manejo, aprieto botones, y me salen números, y después dice, ya, pero ¿qué dice con esos números? Y por eso que, ¿cierto? La idea es que este curso sea más de aplicación, que de meterse en Excel o darle una tabla, y pues, ustedes con el cuadernito, con la calculadora, ustedes sacando los datos, ¿ya? Entonces, esa es la gracia. ¿Cómo se calcula, por lo tanto, la mediana? La mediana dice, ¿no es cierto?, que tiene que estar en lo posible en el 50%, para 50 para arriba, 50 para abajo. Y cuando nosotros estamos en el 50%, ¿cierto?, yo tengo 30 datos, n es igual a 30, me suena medio raro el n, lo tengo que dividir por 2, siempre. El n, que es la cantidad de variables x que tengo, lo tengo que dividir por 2. Esa es una fórmula que está así, ¿cierto?, ya diseñada. Y por lo tanto, en este caso, 30 dividido por 2 me da 15. 15. ¿Cierto? Que esa es la mitad, además de decirlo, de 30. Pero no significa que la mediana de esta, ¿cierto?, de esta muestra sea 15, porque de partida ninguna X es 15, porque estamos de los 1,20, 1,21, entonces no anda ni cerca, ¿cierto?, de los valores que yo tengo. Eso solamente es un dato que yo necesito tener. ¿Para qué? Y ahí está la historia. Yo, una vez que obtengo el n dividido por 2, que es el número medio, ¿cierto?, de la muestra, lo empiezo a ver en la frecuencia acumulada. Por eso es que yo tengo que diseñar esta columna que no está, el F mayúsculo, ¿cierto? Lo tengo que hacer. Porque yo tengo la columna 1, la 2, y le agregué la 3, la 4 y después la 5. En la columna 3, que es la F mayúscula, yo voy acumulando y tengo que ver dónde está el 15. En algunas tablas, ¿cierto?, en algunos cuadros, calza perfecto, ahí está el 15, pero marcadito. En este caso no está. ¿Qué es lo que dice la regla? Como tiene que estar sobre el 50, ¿cierto?, lo ideal es ahí, entonces buscamos el número que sigue el 50, en este caso el 15, perdón, ¿cierto? El número que encontramos, 15. Yo empiezo a ver dónde está el acumulado, llego al 14, no me dice que el que está más cerca, sino que el que sigue después del 15. Y por lo tanto, por eso que está destacado en rojo, es el 17, ¿cierto? Eso es una técnica estadística como para desarrollarlo de una manera fácil. Pero tampoco es ese número, sino que ahora yo me tengo que ir, ¿cierto? Una vez que yo encuentro dónde está el acumulado,
o es el 15, o el que está muy cercano, y voy a ver en la tabla, ¿cierto? En la columna que me habla de los X, ¿qué número corresponde? Y en este caso es 1,26. Y 1,26, por lo tanto, es la mediana. ¿Ok? Esa es la idea, 1,26. Uno podría decir, para mí, la mediana justa es el 1,25, pues ahí si tú estás hasta el 1,20, el 1,80. Esa es absolutamente la mediana, pero si yo hago el acumulado, en el 14 yo tengo solamente un 47% de los datos, no alcanza el 50%. Entonces le tengo que agregar otro poquitito. Y ahí me fui al 56%, ¿cierto? Más del 50% acumulado, vuelvo a ver cuál es el X, y en este caso sigue siendo el 1,26. Por las dos características, ya sea por la acumulación de los porcentajes hasta llegar al 50 o al que sigue inmediatamente 50, o la frecuencia acumulada del n dividido por 2. ¿Cierto? Por lo tanto, me dio exactamente la misma línea y siempre me va a dar el 1,26. ¿Ya? Y esa es, de acuerdo a la forma de realizar el análisis, es la mediana. El promedio, si ustedes se fijan, 1,25, 33, anda casi ahí mismo. Y después sacábamos, ¿cierto?, que la moda era, ya no está el 1,26 porque está el 1,28, el 1,21 y el 1,22. Entonces, de repente, los números no tienen por qué ser tan similares, porque en algunos ejercicios coincide que la mediana, la moda y, no sé, el promedio son 5, pero eso es una cierta absoluta coincidencia, no necesariamente tiene que ser así como el ejemplo que acabamos de poner acá. Lo importante, ¿cierto? Le podemos insistir, déjenme aquí, que yo quería borrar esta cosa, acá está borrado, es que más que saberse de memoria, que es bueno, ¿cierto? Porque de una vez a lo mejor me falla el Excel, me falla cualquier cosa, lo tengo en calculadora, me están diciendo rápidamente, oye, sácame el promedio de la mediana de la moda, hago este cuadrito, ¿cierto? Y después aplico la fórmula. La sumatoria de los XF dividido por N, promedio. N dividido por 2, veo la tabla acumulada, voy al X, saco la mediana. Y la moda es lo que me ha servido. O sea, tan sencillo como eso. Pero, ¿cierto? También vemos que hay algunos datos, bueno, aquí después seguido por abajo, ¿cierto? Están los mismos valores que nosotros encontramos, el 1,25, el 1,26, es que, y la moda que le mencioné, es que realmente puede ser que los datos no son tan exactos, ¿cierto?, como los que se les presentó aquí. ¿Cierto? Que son 10 numeritos, que cada uno tiene distintos números, los voy ordenando de menor a mayor, les vuelvo a aplicar, ¿cierto?, la cantidad de veces que se repite cada una de los números, en este caso el 2 se repitió 3 veces, el 4 1, el 5 1, y tengo yo de esta serie de números, ¿cierto?, o serie de datos, que sería una información que yo encontré, cuando lo ordeno, inmediatamente saco la columna X y puedo sacar inmediatamente la columna F minúscula. Esos son los dos datos. Pero después me tengo que acordar, por ejemplo, que tengo que acumular la frecuencia para sacar la F mayúscula y después lo multiplico X por F. ¿Cierto? Y ahí son las 4 columnas esenciales básicas. La que falta es la de los porcentajes. Pero total, los porcentajes simplemente es para ratificar lo que ya encontré cuando yo estoy aplicando realizar la media, el promedio y la mediana y la moda. ¿Por qué? Porque yo, ¿cierto?, cuando tengo estos datos, yo sé inmediatamente que lo que tengo que hacer es multiplicar el X por F y después sumar todos esos valores. Y ahí está. Y también sumar, ¿cierto?, la frecuencia que me dan 10, porque son 10 números que están aquí, y aquí también tiene que haber un 10. Entonces, esto yo sé automáticamente que es igual a N, ¿cierto? N. Y esta es, para simplificarlo, sé que es la sumatoria, ¿cierto?, de los X por F. Y este cuadro es absolutamente sencillo, ¿cierto? Analizando la situación, sé, y por lo tanto aquí ni siquiera tengo que usar calculadora, como les decía, ¿cuánto es el promedio? Así, a simple vista. Ya lo hicimos el ejercicio, yo sé que lo pueden ver por ahí, pero viendo solamente este cuadro, ¿cuál es el promedio?
¿Cómo se sacaba el promedio? ¿Se acuerdan? 5,7. 5,7. Vale. Vale. ¿Cierto? Pero me interesa que todos digan, yo les he dicho así a los Luis, no, 5,7. Porque es 57 dividido por 10. ¿Sí? No tiene otra ciencia. Entonces, cuando uno ve el cuadrito y se acuerda que en la sumatoria dividido por n, 57 dividido por 10 es 5,7. ¿Ok? Entonces, esa es la historia. Que ustedes tienen que acordarse, el sumatorio de los XF dividido por n. Y lo sacan inmediatamente del cuadro. Después, el que pueden sacar también inmediatamente es la moda, ¿cierto? Y la moda en este caso, ¿cuánto es? Recordando lo que ya vimos. 3. ¿Cuánto? 7 y 9. 7 y 9. Estamos usando otra Dos. moda. Ah, no, 2, 2. El 2. El 2. Sí, menos mal que se dieron cuenta, ¿cierto? Porque el que más se repite es el que tiene un 3. Y por lo tanto, el 2 se repite 3 veces. Aquí estamos. 1, 2 y 3. Y no hay ningún otro número que se repita más. Por eso es que es la moda, ¿cierto? Porque el que más se repite. Y cuando yo ordeno los datos, primero lo tengo que ordenar de menor a mayor. No se olviden, en el cuadro, poner de menor a mayor. Después, si se repiten los números, los tengo que poner en la frecuencia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí el 4 no se repitió ni una, y por lo tanto es 1. El 5 también es 1. Pero igual le pongo frecuencia 1, porque hay un solo 5 y un solo 4. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un 4, un 5, un 6 y un 7, cada uno sería un 1. ¿Cierto? El 4 una vez, el 5 una vez, el 6 una vez y el 7 una vez. 4 números, 4 notas. Como son 4, 1, lo sumo, 1 más 1 más 1 me da 4. Por lo tanto, n es 4. ¿Cierto? Porque la frecuencia de cada uno de ellos es 1. Como son 4 números, 1 más 1 más 1 más 1, 4. En este caso, como el 2 se repitió 3 veces, ya tengo 3 más 1, 4, más 1, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 1, 10. Ahí está n igual 10. Por eso es que me da 10. Y si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas. Está bien. El n tiene que ser 10. ¿Ok? Entonces, ahí ya tengo las primeras dos columnas. Las X, que la ordené, y después la F chiquitita, que es la frecuencia simple de cuánto es, se repite cada uno de esos números. ¿Qué es lo que hago después? La frecuencia acumulada, ¿cierto? Partí con 3, por lo tanto son 3, pero más un 1, 4, más 1, 5, más 2, 7, y así voy, igual me tiene que dar 10, porque los fui acumulando. ¿Ok? Y después hago la multiplicación de los X por F. ¿Por qué hago la multiplicación de los X por F? Porque la fórmula del promedio me dice que es la sumatoria de los X por F, digo poner. Y como yo estoy en Excel, se supone, simplemente pongo la celda donde está el 2, lo multiplico por la celda que está el 3, y me da automáticamente el resultado, y después siento agarro hacia abajo. Listo, y el Excel me lo da en un minuto. ¿Qué? Menos un minuto. ¿Cierto? Sobre todo si la tabla es tan chiquitita. Y lo hago automático. Y también puedo poner, ¿cierto? Igual promedio, igual moda, igual mediana, pero la idea es que, aparte de saber usar esa herramienta, poder calcularlo, entender cómo se hace para que, ¿cierto? Tener la forma como opera. Ok, después entonces me dicen la moda, que yo sé automáticamente que es el número 2, porque el 2 se repitió 3 veces. Y después me dicen, calcúlate la mediana, que es el 50% de, ¿cierto? Se supone para arriba, 50% para abajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero para calcular la mediana? ¿Se acuerdan? Hay una cosa muy sencilla. ¿Qué es lo primero? Ordenar de menor a mayor. Ya, ¿cierto? Ya lo tenemos ordenado, porque ya el cuadro ya lo tienen. Ordenado, tengo la F chica, la F mayúscula y la multiplicación de X por F. Y ahora me dicen, calcúlame la mediana. ¿Qué tengo que hacer primero? Dividirlo por 2, el n. Eso, muy bien, Evelyn. Pero así, ¿cierto? Más Que no tajante. está- No tanta duda. N dividido por 2. Eso lo tengo que hacer sí o sí. ¿Cuánto es n? El cuadro, ahí, ahí sale igual, 10. igual. ¿Mm? 10. Bien. Oh, no, está bien.
10. ¿Cierto? Ahora, lo divido por 2. ¿Cuánto da? ¿Cuánto 5. da? 5. 5, ¿cierto? Perfecto. Ahora, este 5, porque en algunos por ahí pusieron que este era la mediana. Y pusieron n por 2, 5, mediana, por ejemplo. No es así, porque ese dato yo lo necesito para ingresar a la columna de frecuencia acumulada, que por algo la hice, ¿cierto? Porque la hice porque me sirve, si no, ¿para qué lo voy a hacer si no me sirve para nada? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que buscar dónde está el 5. Y aquí estamos, justo en este cuadro está el 5, por lo tanto ni siquiera tengo que ver cuál es el que sigue más adelante, no, está el 5. Pero esa no es X, ¿cierto? Porque es la F mayúscula, no es X. Me tengo que ir a ver dónde está el X. Me quedo medio chueco la raya, pero ahí está. Y por coincidencia, ¿cierto? Le voy a insistir, porque siempre dice, pero profe, es 5. Sí, pero por coincidencia, es el número 5. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Entendieron mejor? Una cosa importante, ¿cierto? Lo bueno es hacerlo así, ¿cierto? Con calma, hagámoslo de nuevo, no importa. Lo importante es que ustedes, aparte de entender cómo se desarrolla y cómo se realiza para el cálculo, les voy a insistir, ¿cierto? Porque alguien puede poner simplemente estos números con la frecuencia que corresponde y le pongo, ¿cierto? En Excel igual mediana moda, mediana número. Pero a mí lo que me interesa es que, aparte de eso, sepa por qué salió ese número. ¿Cierto? O sea, ¿qué pasa si no tienen Excel y chuta, en realidad no? Es como cuando uno va al banco y dice no hay sistema, ¿cierto? No puede hacer nada. La empresa no puede parar, pero de alguna manera uno tiene que seguir avanzando. Y sobre todo si son tablas tan simples y tan pequeñitas como esta, ¿cierto? Si, imagínense una tabla que las X sean, en vez de estas 10, sean 1000 para abajo. Ahí los quiero ver si no tienen Excel o no tienen calculadora. Que entonces, uno diría, mira, en realidad no hay sistema, hasta aquí no me ha llegado. Bueno, eso es lo que pasa en los bancos, porque así es el sistema. Pero, ¿cierto? Si yo tengo la posibilidad de acumularlo, porque eso, a lo mejor de esos 1000 números se repiten muchas veces, y por lo tanto, ¿cierto? Tengo solamente 10 números que pueden ir del 1 al 10, que se van repitiendo muchas veces, y por eso que yo tengo 1000X. Pero yo los puedo ir acumulando y hago una tablita tan pequeña como esta, solo que la frecuencia ahora va a ser, en vez de 3, puede ser 300, 100, 500, 2000, no sé, hasta llegar a los 1000. Y ahí tengo la acumulación. Ok, entonces, se dan cuenta que yo tengo que observar cómo están los datos que me entregaron, que son estos que están aquí, para yo poder después realizar mi tablita, porque la tablita obviamente no debiera venir, ¿cierto? Porque uno lo tiene que hacer. Los X los ordeno de menor a mayor, después pongo la frecuencia simple, la frecuencia acumulada y X por F. Y con eso solamente hago la sumatoria y saco los 3 valores, sin ningún drama. ¿Ok? Entonces, antes de seguir, porque ha pasado la hora y siempre se me olvida, y ninguno me acordó, que fue, voy a dejar de compartir. Voy a pasar la lista porque no sé si están todos. Ok. Espérenme un segundito, por favor. Ya. Elizabeth Arroyo. Elizabeth. ¿Me escuchan, no es cierto, cuando estoy pasando la lista ahora? Sí, profe, está en el grupo, pero no sé por qué no contesta. Ya. Entonces, como si está. Ok. Luz Arzola. Luz. ¿No está por ahí? ¿Y quién lo contesta? Bueno, ya no está. Karina Astudillo. Karina. Parece que no hay nadie. Ismael Astudillo. Presente, profe. Gracias. Marion Bustos. Presente, profe. Ok. Seguimos con María Pastora, que por ahí la vi. Presente, profesor. Sí. Damaris Carrillo. Presente, profe. Ok. Felipe Chávez. Presente, profesor. Ya. María Paz Consuegra. María Paz. Presente, profe. Ok. Ignacio Contreras. Presente.
Ok, Profe, sí, disculpe, Elizabeth Arroyo, que anda buscando a mi hijo. no, si te tengo presente, se me imagino que estabas. Ah, gracias, profe, disculpe. No te preocupes. Nelly Correa. Presente, profe. Ok. Diolovena. Diolovena. ¿No está? Profe, estaba conectada a la LOBE, parece que Sí. se le tiene que abrir el internet. Sí, Porque no sé, yo estaba... me di cuenta cuando estaba ingresando. Willy, por ahí también lo vi. Presente, profe. Vale. Bueno, Christopher Gallardo creo que no está. Que no existe. Mirlene Guerrier. Presente, profe. Claudia Horta. Presente, profe. Ok. Jean-Pierre Jiménez. También lo vi por ahí. Daniela León. Daniela. ¿No? No. Christopher Lillo tampoco no está. Jessica Giancaleo. Presente, profesor. Ok. Jessica Marín. Jessica Marín. ¿No? Pablo Medel. Pablo. Tampoco. Tania Moraga. Presente, profe. Ok. Eric Oyarzo. Eric. Tampoco. Sebastián Rivera. ¿Profe? Presente, presente. Ya. ¿Sí? Dice el Eric que está tratando de ingresar nuevamente, pero no le aceptan. Ya. Bueno, por lo menos los que he presentado después veo cómo lo puedo ingresar. Blanca Rodríguez. Presente. Gracias. Sofía Seneque. Presente. Daniela Sepúlveda. Daniela. Presente, profe. Ok. Paola Sosa. Presente, profesor. Ok. Después sigo con Loreto Valenzuela. Loreto. Constanza Vieites. Ah, en el Profe, ella metro, escribió en profe, el pero está WhatsApp que tiene presente. mala señal. Ya. Está presente, escribió. Ok. Vale. Y Francesca Zúñiga. Francesca. ¿No? Ya. Profe, y Jean-Pierre Jiménez también escribió en el WhatsApp, o sea, en el chat del... Sí, no sé si lo tengo presente. Mira, los que no están, por lo que escuché todo el tema, Luz Arzola no está. Karina Astudillo. Después sigo con, bueno, Christopher Gallardo, que efectivamente no está. Daniela León. Christopher Lillo, los Christopher no participan. Después sigo con Jessica Marín y Paulo Medel. Ah, y finalmente con Francesca Zúñiga. Esas no están. Profe, ¿Ya? Lugar Sola sí está en la clase, pero no responde. ¿Quién? Luz. Lugar Sola. Ya. Ok, entonces estaba presente. Vale, ya me salí de la asistencia. Ok. Ah, y aquí justo está Giovena y Eric Oyarzún. Están ahí entrando, queriendo entrar. Ya. Ok, entonces, de acuerdo a lo que yo les conversaba, ¿cierto? No es complejo el tema, no es para nada, ¿cierto? Así como, wow, la materia que estamos pasando. Lo importante es que ustedes entiendan que de esas tres variables, que son las que yo puedo chequear con respecto a lo que es la tendencia central, ¿cierto? Porque tienden al centro, al promedio, es lo que vimos con respecto a la mediana, o ¿cierto? Mediana, la moda, y el promedio, la media. Pero también, de alguna manera, en la prueba, yo la verdad es que no consideré la pregunta que yo le hice, algunos lo hicieron bien, pero otros no, de lo que es la variancia de la desviación, ¿cierto? De desviación estándar, porque como que parece que no se captó mucho. Entonces, como pasó eso, para no complicarle la historia, ¿cierto? Yo simplemente dejé afuera esos datos. Pero el tema es que, obviamente, que igual hay que entenderlo un poquitito. Entonces, antes de continuar,
Voy a abrir aquí, ¿no es cierto? Abrí una pizarra en blanco que espero que la estén viendo. ¿La ven? Sí, profesor. Ya. ¿Cierto? Lo que dice relaciones con, si yo agrupo los números o los datos, ¿cierto? Que yo tengo con respecto a una muestra o con respecto a una población, ¿cierto? Que no se olvide que yo puedo tener la población de una muestra, porque un parámetro de uno solo no me sirve de nada. Por lo general, si yo hago, ¿cierto? De una manera muy sencilla, un gráfico, se empiezan a acumular los números y de alguna manera comienzan a como que a centrarse, ¿cierto? Y queda como una pequeña, así como una campana, donde el promedio, ¿cierto? El medio, el número promedio que está aquí. Entonces, todos de alguna manera están X distantes del promedio, ¿cierto? Y mientras más se alejen o menos se alejen, significa más dispersos o menos dispersos los números con respecto al promedio, ¿cierto? A la línea central. Entonces, siempre hay números en cualquier muestra que distorsionan, que por ejemplo son los casos ya demasiado extremos. Y yo les ponía el ejemplo de, ¿cierto? Que hace poquito fue la Olimpiada, donde por ejemplo todos veíamos ahí los personajes que se tiraban al agua, ¿cierto? Los trampolines, después ponían las notas y les sacaban los dos extremos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como que de alguna manera representa esto que está aquí, que están muy lejanos al centro. Entonces, por lo general, se supone que aquí hay un 95%, ¿cierto? De los datos, y por lo tanto aquí en el otro extremo, en un extremo hay 2,5%, y en este otro extremo acá, ¿cierto? Están los otros 2,5%. Eso es cuando son así, figuritas muy bonitas, y queda todo perfecto, pero anda por ahí. ¿Ok? Entonces, cuando yo calculo la desviación, la varianza, primero yo lo que hago es calcular, en otras palabras, cuán distantes están, uy, que me quedó feo la flecha, están, ¿cierto? Los valores de la línea que me representa el promedio. Cuando están muy dispersos, ¿cierto? Llegando casi al 1 y sobre el 1, es que son los valores extraordinariamente muy distintos unos con otros. Entonces, en definitiva, si yo, por ejemplo, tengo muchas muestras y las muestras son muy diferentes entre sí, lo más probable es que no me vaya a servir como para hacer un análisis de la población total. Es como, ¿cierto? Yo les ponía en el ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un análisis, supongamos que esto sea el lago Villarrica, ¿cierto? Aquí está el norte, aquí está, supongamos, el sur, el oeste y el este. Entonces yo saco una muestra y simplemente saco una muestrita de 1 litro de agua del norte. ¿Será representativo? ¿Qué pasa si también saco una del sur, si saco una del este, del oeste, otra del centro? Sería así. Entonces, dependiendo cuán dispersos estén los datos que me estén entregando, ¿cierto? Una muestra puede ser muy diferente, la del norte puede ser absolutamente diferente a la del sur, y por lo tanto es como que tener lagos distintos. Entonces, para evitar eso, uno tiene que tomar muchas muestritas, de tal manera que de alguna manera todas tiendan al centro. ¿Ok? Y eso es más o menos el dato estadístico también. Porque al final, igual, de todos los datos que yo saqué, un porcentaje va a quedar siempre afuera, pero por lo general está dentro de un 95% de lo que se aproxima. Entonces, cuando la varianza es muy cercana a 0, significa eso que los datos que yo estoy tomando, los datos que yo consideré, es la población misma. O sea, por ejemplo, cuando es 0, es porque la misma línea roja que sería la muestra es perfectamente igual a la población. Y por lo tanto no hay ninguna variabilidad. Pero cuando los datos no son muy buenos, sí. Pero en este caso, ¿cuál es 0? ¿El 95%? Mm. ¿El 95%? Claro, del 95% de los datos me permite generar que dentro de esos 95 pueda llegar a 0. A ser 0. Ahora, cuando yo tengo 0 absoluto, ¿cierto? Cuando yo tengo 0 absoluto es un 100%. ¿Por qué? Porque todos los números, perdón, me equivoqué aquí, todos los números que yo estoy llevando a cabo están en la misma línea. No están dispersos por acá o dispersos por acá. Están todos aquí mismo, cuando es 0. Cuando es un poquitito más que 0, ¿cierto? Ya los números empiezan a aparecer, por ejemplo, uno podría estar por aquí, otro un poquito más lejito por acá, otro por aquí, pero todo relativamente cercano.
Pero cuando ya, ¿cierto?, representa un número mayor, pueden estar por aquí, otros pueden estar por acá, o sea, ya otros pueden estar por aquí, otros por acá, o sea, demasiado alejados del promedio, y significa que los datos los voy a tener que cambiar, en otras palabras, porque la muestra parece que no me sirvió mucho. Entonces, para eso se saca siempre la varianza, y después la desviación estándar, que es sacarle la raíz a la varianza para, ¿cierto?, achicarlo un poquito más, inclusive más, un análisis más pequeño, de tal manera de como que ampliar la lupa y ver realmente cuán lejanos están, ¿cierto? Cuando yo amplío, por ejemplo, y le aplico una lupita ahí al número para saber efectivamente cómo está. Y eso es la gracia de la varianza. Ahora, para nosotros, me refiero, ¿cierto?, a los administradores, los contadores, el tema de la varianza y la desviación estándar no es un tema complejo, porque, por ejemplo, ¿cierto?, si yo tengo el promedio de las ventas, que en las ventas siempre se utiliza el promedio más que la mediana. Alguien podría utilizar la mediana, algunas empresas lo pueden hacer, pero por lo general el promedio, porque se tienen que considerar los extremos, ¿cierto? Y yo le saco la varianza a las ventas. ¿De qué le va a servir? A ver si alguien, algún estadístico de lo que está acá me puede ayudar. Si yo le aplico la varianza a las ventas de la empresa Pepito, ya, o Luchito Quiñones, y digo la varianza está, ¿se mirará algo? ¿Eso irá a cambiar de alguna manera, ¿cierto?, la decisión que yo tengo que tomar? ¿O se me dice que el promedio es tanto y la mediana es tanto? ¿Cierto?, que son datos más así como entendibles. Por eso que yo les comento de que a veces ocurre de que hay herramientas, por ejemplo, estadísticas, ¿cierto?, herramientas econométricas, herramientas financieras, o inclusive matemáticas, como por ejemplo, cuando yo tengo que hacer derivadas, ¿cierto? Y porque no se olviden que cuando yo realizo una curva cualquiera, y aquí yo aplico un valor, aquí se supone que hay, ¿no es cierto?, lo que está debajo de la curva está en la derivada. Y a veces uno dice, yo no sé para qué estudié, por ejemplo, en el caso mío, en ingeniería comercial, en matemáticas, cuando nos metimos en el tema ya más complejo, no sé para qué estudié derivadas si nunca más la apliqué. Pero es una técnica matemática que uno tiene que saber si se maneja con curvas, ¿cierto? La curva de oferta, la demanda, el costo, etc. Pero en este caso nosotros no nos vamos a complicar tanto la historia. En cuanto a lo que es, ¿cierto?, la desviación estándar, lo que es la varianza, hay que entender un poquitito qué es lo que concentra más cercana o más alejado los datos del promedio, como para saber, ¿cierto?, si son datos que me pueden servir para hacer una muestra en general. Eso es lo que me interesa, que fundamentalmente, y por eso es que no me compliqué mucho con la historia, pero en definitiva, por ejemplo, yo le voy a mostrar aquí, esto lo voy a borrar, pero repito, voy a dejar de compartir ¿cómo se llama? Esta pizarra. Voy a compartir, a ver qué pasó. Nuevamente voy a compartir la pantalla. Y por ejemplo, aquí yo tengo estos ejercicios, ¿se acuerdan que es lo que estuvimos viendo? Donde aquí yo, por ejemplo, les presento datos muy sencillos. ¿Están viendo el Excel que abrí? Primero, porque ¿cierto?, a veces uno cree que sí, ya. Sí, profe. Vale, ¿cierto? Aquí está la variable X. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, que puede ser cualquier cosa. A lo mejor son 120 meses que hizo el grupo 1, el grupo 2 hizo 122 y así. Supongamos algún dato. Y si yo, ¿cierto?, eso es lo único que tengo, este dato que tengo aquí. Y me dicen, bueno, me faltó esto que está acá. Ahí está. Ya. Y me dicen, calcúlame la mediana, el promedio y la moda. Lo primero que tengo que hacer, no se olviden, es saber la frecuencia de cada uno. Y como son datos únicos, cada uno se repite una vez. 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Porque una vez 120, una 122 y así. Y cuando lo acumulo, ¿cierto?, que está en la sumatoria, me dio 5. ¿Por qué? Porque son 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos y ahí está. Perfecto. Lo otro que tengo que hacer es en la frecuencia acumulada, ¿cierto? 1. 1 más 1 es 2, más 3, más 4, más 5. El 5 está igual a 5, perfecto. ¿Cierto? No se olviden que me tengo que preocupar siempre que esto sea igual a este valor. Ok. Y lo otro que me dicen, multiplica X por F. O sea, 120 por 1. Y eso me da 120, ¿cierto? O sea, más fácil de onda. Y después simplemente sigo por abajo y hago la sumatoria. ¿Cierto? Ahí está, sumatoria de los X por F, que me dio, lo voy a poner de otro colorcito para diferenciarlo, me dio 6,25.
¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, tengo la sumatoria y el n. Saco el tiro promedio. Y ahí me da esa cosa que está ahí, si ustedes se fijan, es H8, que son los C25, dividido por F8, que es los 5, me da 125. Y si yo le aplico, ¿cierto? Acá, la misma historia, pero yo utilizo aquí, pongo igual, promedio, ¿cierto? Utilizando Excel, pongo las variables que me interesan, cierro paréntesis, y me da automáticamente 125. Pero los 125 yo sé que salió de ahí, de la sumatoria, de los XF, dividido por N. Yo también lo puedo hacer manual. Ahí está totalmente cuadradito. Se fijan que aquí la frecuencia es 1, y por lo tanto no me compliqué. Y yo puedo tener ahí para abajo 500 números que son todos 1. Y ahí ya, ya no es tan sencillo porque aquí son 5, y después tengo que sumar, son 500. Pero como son todos diferentes, ahí yo no puedo hacer la frecuencia, porque todos son 1. ¿Cierto? Tengo 100 números por abajo que son 1, y por lo tanto no puedo decir que el 120 son 2 veces porque es falso, es uno solo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? ¿Se acuerdan? Y ahí venía la otra forma de mostrar una tabla, donde yo realizaba una escala. ¿Se acuerdan? Entonces yo decía, bueno, si son tantos números para abajo, y por ejemplo llego del 120 hasta el 1200, todos distintos, ahí lo voy acumulando. Entonces digo, entre el 120 y el 220 hago una escala, ¿cierto? Después del 221 al 320. Entonces voy acumulando escalitas, voy acumulando números, porque si no sería un 100 o 500 o 1000 números para abajo, ya se me complicó la historia. Entonces, de alguna manera yo lo simplifico. Ahora, obviamente que si yo voy a simplificar tanto la cosa, de tal manera, ¿cierto? Que por ejemplo voy a tener un solo grado, de 120 a 1200. Y ahí están los 100 números. Ya me fui al porcino, ¿cierto? Lo simplifiqué demasiado. La idea, bueno, ábrete un poquitito para saber qué está pasando. Cuáles son los números que más se repiten, ¿cierto? ¿Cómo voy a calcular la media, el promedio? O sea, es como más complejo cuando tengo una sola línea. En cambio, si tengo varios, ¿cierto? En vez de 1000, lo bajé a unas 30 o 20 líneas, ahí ya la cosa de alguna manera yo puedo sacar algún análisis. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la historia, que yo saco el promedio rápidamente, la mediana, ¿cierto? No se olviden que siempre es n dividido por 2, el n es 5, ¿cierto? Porque son 5 valores. Si yo lo divido por 2, me da 2.5, ¿cierto? Eso es matemática, digamos. El 2,5, ¿cierto? No se olviden que yo me tengo que ir a ver dónde está la frecuencia acumulada, 2.5, no hay, porque está del 1, me salté al 2, y del 2 me salté al 3. ¿Qué es lo que me dice, ¿cierto? La fórmula, el diseño para calcular la mediana? Si no está el número que encontraste, el n dividido por 2, busca el que sigue después inmediatamente mayor, que es el 3, ¿cierto? El 2,5 me pasa al 3. Por eso lo tengo en rojo, pero ese valor no es, ¿cierto? La mediana, porque esa es la acumulación de los números. Me tengo que ir al X y que me da 125. ¿Ya? Y por eso es que la mediana es 125. Entonces, n, mediana 2, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí falta un número, pero como está el gráfico lo voy a poner 125. Esa es la mediana. ¿Ok? Ahora, si yo pongo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, igual, mediana en Excel, pongo los 3 valores, o sea, los 5 valores, ¿cierto? Y le calculo, me sale 125, medio automático. No tengo para qué estar ahí tonteando con... Pero bueno, el n dividido por 2, busco la tabla, ¿cierto? Ya me lo dio. Pero yo también tengo que saber dónde salió, de alguna manera, qué significan los 125. Ahí está. Si yo voy acumulando, el que está cerquita del 50% o dentro del N2 es el 3, y ahí voy a ver el número. Y la moda, en este caso, son todos, ¿cierto? Porque todos son uno. Todos se repiten la misma cantidad de veces, por lo tanto, el 120, 128, 122 son la moda. O sea, en esas palabras, a lo mejor dicho, alguien podría decir, profe, no hay moda. Claro, podría ser. Porque, ¿cierto? Si yo aplico aquí y le pongo moda, va a pasar algo extraño, ¿cierto? Porque como son todas modas o no hay moda, no me lo calculo. Porque no hay moda, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno mejor aquí uno le pone todo, por ejemplo. Ok. Después, ¿qué es lo que hice? Solamente para efecto del cálculo de la varianza, para entender un poquito el cuento. La varianza se supone que es cada uno de los numeritos que yo aquí lo grafiqué, ¿cierto? En el 1 está el 120, después el segundo dato es el 122, después el 125,
el 128 y el 130. Ahí está, ¿cierto? Gráfico, los numeritos, lo grafiqué. Y le calculé una línea de tendencia central que no sé si la están viendo, que es esta línea que está acá, ¿cierto? Y aquí ustedes, si ustedes se fijan, este número está en la misma línea, este también en la misma línea, y esto está un poquitito abajo, este está en la misma línea y otro un poquitito arriba. Entonces, la idea, ¿cierto?, es saber cómo está la historia con respecto a los valores, y eso ¿cierto? Uno simplemente grafica, y ahí, bueno, ahí están los valores que están escondidos, pero en definitiva, aquí interesa saber es cuánto me da la varianza y el coeficiente de la dispersión en total. Y yo simplemente, si por ejemplo yo puedo aplicar aquí la varianza, se le pone igual varianza de la población, porque son todos los datos que lo estamos incluyendo, ¿cierto? Saco los valores y me da una varianza. Entonces, cuando yo aplico, ¿cierto? Excel es muy sencillo, simplemente yo llamo a la fórmula y lo desarrolla. Pero a mí lo que me interesa es que cómo se calcula, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se supone que es el promedio. El promedio me dio 125, ¿cierto? Porque aquí está el promedio. 125. ¿Qué es lo que dice la fórmula? El promedio menos la variable x al cuadrado. 125 menos 120 me da 5, al cuadrado me da 25. Y así lo fui haciendo con todas las variables, lo sumé 68. Y después me dice dividido por n, y n es 5. Y aquí está, ¿cierto? El C8, que son los 68, dividido por el F8, que son los 5, me dio 13.6. Entonces ahí uno saca, o la calculo, o simplemente le pongo varianza, ¿cierto? Y calculo el valor. Más que variarlo, ¿cierto? Porque esa no es la idea, ¿cierto? Con lo que estamos haciendo es que ustedes conozcan qué es lo que está detrás de este cuento. Entonces aquí, a ver, espérate, déjame ver una cosita. Voy a dejar de compartir. Voy a ver acá. Asistencia. Ya, bueno, ya pasé, verdad que ya la pasé. Pero en este momentito, de acuerdo a la normativa legal vigente, no. De acuerdo a lo que estamos con la hora, son 10 para las 8, ¿cierto? Vamos a descansar 10 minutillos, ¿ya? Y ahí volvemos a casa, para que no se cansen tanto y yo también tomar ahí un cafecito. Ya. Nos vemos en 10 minutos más. Gracias, profesor. Vale. Gracias, profe.
Ya. Llegué de nuevo. Hola, profe. Hola, hola. Ya. Profe, es que recién me conecté porque vengo recién llegando a mi casa. Un uno, no. Así siempre. Gracias, profe. No, no te preocupes. Bueno, de partida ahora voy a pasar lista, así que tranquilo. Ya. Para terminar, siento que no aburrirlo tanto, lo que hoy día estaba ahí en el PPT, ¿no es cierto? Que yo me imagino que ustedes lo bajaron, lo leyeron, lo resumieron y todo como corresponde. Lo he visto hoy día. Es el PPT de la semana. Y el PPT de la semana habla de la tabla de frecuencia, que ¿cierto? Es la que hemos estado viendo, que en definitiva lo que yo les comento es de que cuando uno tiene que organizar los datos de una variable, va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de datos que yo tenga de esa variable. Y en lo posible de la frecuencia, ¿cierto? Porque tengo que analizar la cantidad de datos y la frecuencia que tienen esos datos. Si los datos tienen cero frecuencia, es decir, solamente uno, ¿cierto? No se repite, sino que son todos 1, 1, 1, 1, 1, 1, y tengo muchos datos, lo que tengo que hacer ahí es realizar una escala, ¿cierto? Y, por ejemplo, de 1 metro a 1 metro 20, o pongamos de 1 metro a 1 metro 25, de 1 metro 26 a 1 50, 51 a 75, 76 a 2. O sea, ¿cierto? Como tengo muchos datos, los acumulé en otra escala. O si tengo datos muy dispersos, por ejemplo, de 1 metro hasta 50 metros, voy acumulando de 1 a 5, de 6 a 10, ¿cierto? De tal manera de simplificar el gráfico, ¿cierto? Simplificar el cuadro y después, obviamente, que me ayude a encontrar el gráfico adecuado. Cuando tengo, por ejemplo, una encuesta, que por lo general, ¿no es cierto? Siempre a uno le manda por ahí encuestas, sobre todo en los correos electrónicos siempre llegan, donde uno tiene, por ejemplo, supongamos que tuvo algún problema, que a mí me ha pasado, ¿cierto? En internet, y después ya se supone que lo reparan y te mandan que van a hacer una encuesta, donde 0 es pésimo el sistema y 10 es excelente. Y ahí uno tiene que estar entre el 1 y el 10, que sigue. Muchas encuestas que uno hace. Pero por lo tanto los datos son entre el 0 y el 10, ¿cierto? Todos son números posibles. Entonces no es tan complejo, porque uno tiene que ver ahí cuántas veces se repite el 0, cuántas se repite el 1, el 2, el 3, y ahí va haciendo los cálculos. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, de cómo esté diseñada mi tabla en cuanto a los datos que tengo para yo poder confeccionar este famoso cuadro que se llama distribución de frecuencia, que es lo que, ¿cierto?, yo les comento que parece como que estuviéramos viendo chino, pero en definitiva lo único que ya sabemos que la primera columna tiene que estar las famosas X, donde los X son los distintos valores que puede tomar la variable, ¿cierto? Por ejemplo, ventas. Ventas de enero, 1 millón. Febrero, 2 millones. Marzo, 2 millones y medio. Abril, y así voy, ¿cierto? Todos los datos de esa variable. Después, me pueden enseñar solamente eso. Y yo tengo que ver, ¿cierto?, si se repiten o no se repiten los datos. Obviamente que si las ventas van de enero a diciembre no se repiten ninguna, porque enero, febrero, marzo, todos son diferentes. Pero me pueden entregar, ¿no es cierto?, por ejemplo, las ventas de los últimos 10 años, todos los meses de los últimos 10 años. Por lo tanto, voy a tener 10 enero, 10 febrero, 10 marzo, y ahí yo puedo acumular, ¿cierto? Por lo tanto, puedo ir viendo la frecuencia. Y ahí está la famosa frecuencia simple, ¿cierto? La cantidad, como dice ahí, no dice nada, porque habla el X y el N y el F. Es la cantidad, ahí sale la F chiquitita, pero habla en porcentaje. Esta es la cantidad de veces que se repite cada X, ¿cierto? El X1 se repite N una veces, el X2 se repite N dos veces. Y si todo se repite en 1, sería 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Como los otros ejercicios que hemos visto, 1, 4, 4, 3, 2, 4, y ahí va viendo la frecuencia. Después, ¿cuál es la otra que hago? Que es bueno hacerlo siempre. La frecuencia acumulada, que vendría a ser, ¿cierto?, la F mayúscula. ¿Cierto? Aquí, para que no se olviden, esto vendría a ser acá, en vez de X, F mayúscula, este vendría a ser la F minúscula, ¿cierto? Y aquí tenemos la frecuencia en porcentaje simple y la acumulada también. Y aquí está las otras columnas que yo puedo hacer, donde aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, está lo que es porcentaje. Aquí estaría el porcentaje.
Y aquí estaría, voy a borrar aquí. Aquí estaría la sumatoria del porcentaje. Bueno, ya vamos a ver sumatorio. Sum del porcentaje. Ya, para hacerlo más fácil todavía. ¿Ok? Y eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, como yo les converso, les comento, va a depender de los datos, de la frecuencia, de la cantidad de datos y la información que yo quiero presentar. Y si seguimos avanzando, de acuerdo al cita de la tabla, bueno, voy a tener que borrar esto, esas letras porque quedan dando vuelta por ahí. El mismo ejemplo que teníamos, ¿cierto?, de los niños, donde yo lo voy a modificar y ahí digo ya, ok, son muchos, son 30 niños, no se ve muy bien, ya lo voy a simplificar y voy a ver la cantidad de veces que se repiten los niños y en la misma tablita que ya hemos visto, ¿cierto?, que aquí se repite 1, 4, 4, 4 y ahí voy, por lo tanto, voy organizando la historia. Y finalmente digo que si los valores que toma la variable son muy diversos y cada uno de ellos se repite muy pocas veces, o sea, por ejemplo, no se repite nunca, siempre son 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Me saco un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, 1, un 3, 8, un 4, 4, un 4, 5, pero todo 1. Entonces, como dice, entonces conviene agruparlo en intervalos, ¿cierto? Si tengo 100 notas, ahí voy a poner las notas que están entre, por ejemplo, entre el 1 y el, pongámosle el 1 y el 3. Entre el 3 y el 5, entre el 5 y el 7, por ejemplo, tengo 3 intervalos y lo acumulo. O a lo mejor, ¿cierto?, ahí voy viendo cómo yo presentar el cuadro de tal manera que el gráfico tampoco no se me simplifique mucho, y voy a poner entre el 1 y el 7 tengo 100 notas. Bueno, esa cuestión, ¿cierto?, no me dice nada, porque lo aglutiné todo. Es como cuando yo quiero graficar y tengo un solo punto. Ese punto, ¿qué me dice? ¿Cierto? Está arriba, está abajo, no me sirve mucho. En cambio, si yo amplifico un poquitito la muestra, y tengo distintos puntitos, ¿cierto? Al tener más de 2, 3 o 4 puntitos lo puedo graficar. Y ahí yo puedo ir viendo, ¿cierto?, cuán dispersos están esos datos con respecto al promedio o con respecto a la media, por lo tanto, la tendencia central. Y, como dice ahí, ¿cierto?, los grupos por intervalos, de tal manera de obtener un resultado. Y eso es lo que siempre se busca. Porque si no, ¿cierto?, de otra manera tendríamos una tabla de frecuencia muy extensa que aportaría muy poco valor. O sea, en otras palabras, tengo tantos datos que no me hice nada. María es la persona que se los mostró. En cambio, si yo lo ordeno de una manera diferente, donde lo estoy simplificando, lo estoy agrupando, ¿cierto?, estoy utilizando la frecuencia, la cantidad de veces que se repiten esos valores X, es mucho más sencillo y de esa manera yo puedo sacar datos más fáciles y no se olviden que después la idea es graficarlo, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, y ahí ya con el gráfico, ¿cierto?, uno tiene una forma de presentar mucho más fácil, porque siempre le he dicho a usted, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿ya? Entonces, cuando yo sea el que estoy realizando el análisis, yo tengo que ver cómo voy a tabular esos datos, ¿cierto?, en base a qué cuadro. Y esa es la historia de lo que hemos estado conversando estos días, que no tiene más frecuencia, o sea, más frecuencia, más que lo que le he comentado. Y aquí, por ejemplo, ya es lo que yo les decía, cuando aquí ya no voy a poner un solo valor X, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, sino que aquí yo pongo un rango, ¿cierto? Yo pongo una amplitud, pongo un valor que va del 1 al 1,10, o sea, tengo varios numeritos acumulados ahí intermedios, y después del 1 al 1,20, entonces aquí yo lo diseñé de otra manera, ¿cierto? Y ahí hago exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces están los números dentro de esos valores? Después lo acumulo y saco los porcentajes. ¿Para qué? Porque con esos datos, no se olviden, uno saca el promedio, la mediana y la moda. Entonces, en definitiva, el número de tramos en que se agrupa la información es una decisión que debe tomar el analista, ¿ya? O sea, en otras palabras, cuando a uno le envían un cuadro, el que lo diseñó, si lo hizo su pinta, ¿cierto?, va a poner los variables y los rangos que él considere. Pero si yo lo quiero modificar, se supone que yo tendría que tener la base, ¿cierto?, de todos los datos de donde salió ese cuadro resumido. Y por eso es que es importante siempre cuando uno hace análisis de mercado, análisis, ¿cierto?, de lo que es la oferta y demanda, tener la base de datos, de dónde están todos los datos. Y por eso es que, no sé si ustedes han escuchado por ahí, que siempre andan las bases de datos como que de repente no saben por qué apareció en otra parte. ¿Cierto? Así como
o parece que se desapareció y apareció en la competencia. Y de repente, ¿no es cierto?, los declaro, por ejemplo, llaman a uno que es de Entel y dicen, oiga, le quiero ofrecer un nuevo sistema, y te saben todos los datos. ¿Por qué? Porque ahí está la base de datos. Entonces, ¿cómo yo diseñe la base de datos para presentar la información? Va a depender del analista. ¿Cuál es la regla principal? Y eso también es fundamental porque es bueno recordarlo, ¿cierto? No es que sea majadero. La regla es que mientras más tramos se utilicen, menos información se pierde. Bueno, me fui para otro lado. Menos información se pierde. ¿Ok? O sea, yo no puedo ser tan simplista de poner un solo rango o ponerlos todos porque me dio lata simplificando, ¿cierto? Hay que llegar a un término medio donde la información sea la correcta, de tal manera que a lo mejor, por ejemplo, si yo estoy visualizando, ¿cierto?, una pantalla de computación o ¿cierto?, yo lo estoy haciendo a través de un data y estoy mostrando ahí en la pantalla en alguna oficina lo que esté dentro de esa visión, ¿cierto? El rango que abarque el computador o el rango que abarque el data que yo estoy mostrando. Y con eso es suficiente para lograr una buena distribución de datos. No se olviden también, bueno, los que han hecho conmigo planilla de cálculo, que yo también puedo organizar los datos si quiero de mayor a menor, ¿cierto? Les voy mandando la variable que más me interesa, el concepto, y por lo tanto yo voy modificando muy bien el cuadro y después grafico. ¿Ok? Pero lo primero que necesito, obviamente, para graficar, tener datos, son los números. Y una vez que tengo los datos bien calculados, ¿cierto?, bien desarrollados, bien presentados, armónicamente como yo lo necesito, puedo graficar y esa historia va a cambiar mucho porque yo puedo sacar un muy buen análisis y por lo tanto tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que simplemente yo les quería mostrar hoy día. Recordarles un poquitito, ¿no es cierto?, lo que ya vimos, que ustedes entienden que las bases de datos pueden venir muy complejas o muy sencillas y en base a los datos que yo tengo, empezar a ver, ¿cierto?, cómo se distribuye, cómo es la frecuencia, lo voy desarrollando ya sea con escala o en forma individual, aplico la herramienta estadística de media, promedio, moda, y saco los datos y ahí puedo ir tomando decisiones con respecto a las variables que estamos viendo. Así que eso es lo que yo les quería mostrar hoy día. Y como dice ahí, muchas gracias. ¿Ok? Antes que se vayan, no se olviden, voy a pasar la lista, porque hay algunos que se quedan ahí y se van después. Ya. Y con eso, rapidito y terminamos. Bueno, Elizabeth Arroyo. Presente, profe. Bien, eso, con ánimo, así, presente. Luz Arzola, estaba también por ahí, ¿no es cierto? Dijo que estaba. Karina Estudillo. Karina. Ya, no está. Hagámoslo rapidito, ¿no? Ismael Estudillo. Ismael. Ya. Mario Bustos. Presente, profe. Ok. María Pastora. Presente, profesor. Ok. Damaris Carrillo. Presente, profe. Felipe Chávez, vale. Felipe. Presente, profe. María Paz. Presente, profe. Ignacio Contreras, ok. Presente. Ok. Nelly Correa. Presente, profe. Gio Lovena. Aquí, profe, presente. Sí. Willy. Presente, profe. Ya, Christopher Gallardo no está. Milene Gabriel. Presente, profe. Ok. Claudia Horta. Jean-Pierre Jiménez. Estaba por ahí dando vuelta. Daniela León. Daniela. Presente, profesor. Ok. Bueno, ¿ah? La Claudia sí está. Sí, la puse presente. Christopher Lillo no está. Jessica Yancaleo. Jessica. Presente, profesor. Ya. Jessica Marín. ¿No? Ya no está. Pablo Medel. Tampoco estaba. Tania Moraga. Tania. Presente, profe. Ya. Eric Oyarzo. Sí, estaba por ahí. Presente, profesor. Sebastián Rivera. Sebastián. Presente, profesor. Ok. Blanca Rodríguez. También por ahí. Presente. Sí. Sofía Seneque. Presente. Ok. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Ok. Paola Sosa. Profe, nos desconectamos, Presente, ¿no? profesor. Sí. Loreto Valenzuela.
Constanza, Buenas noches, profesor, que esté bien. ya, Constanza Vieites y Francisca Zúñiga. Presente. Ya. Ok, La Connie ya. cita, profe, Constanza Vieites. Sí, no, sí sé, ya sé, ya. Así que nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase nosotros mismos vamos a ver gráficos, todo el tema. Igual nos vamos a ayudar con Excel porque es muy bueno. De los datos estadísticos lo amononamos, lo organizamos y sacamos gráficos, ¿ya? Y con eso terminamos la primera parte, que es la estadística descriptiva, y después nos metemos al mundo de las probabilidades. Ya. Profesor, que lo pase bien. Chao, profesor. Ya, Chao, profe, que lo pase bien. Que lo pase bien. Bailen harta Chao, cueca, compañeros. Profe, que te sirve. pero cuídense también. Harto terremoto. Sí. Chao.